Buenas tardes a todos, amigos, socios. Hoy en las charlas de la biblioteca del Jockey Club tenemos como invitado, lo que es un honor para nosotros, para esta institución, al querido amigo don Leopoldo López Gil. En nombre mío, en nombre del presidente del Jockey Club, Miguel Croto, en nombre del presidente de la Comisión de Biblioteca, Ludovico Videla, es verdaderamente un honor tenerte aquí con nosotros para transmitir todas tus vivencias. Y para iniciar me gustaría hacer una breve introducción de tu currículum, que creo que es muy relevante, para que todos los socios y amigos que están hoy invitados puedan saber de ti. Bueno, Leopoldo López Gil, amigos, nació en Caracas, es de una antiquísima familia venezolana, enraizada en aquella Hispanoamérica criolla, ciudadano español desde el 2015 y electo en el 2015 como eurodiputado, integrando la lista del Partido Popular como candidato independiente. Es vicecoordinador allí en el Parlamento de la Subcomisión de Derechos Humanos, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile y coordinador de la delegación parlamentaria en la Asamblea Euro-Latinoamericana. Es economista, graduado en la Universidad de Columbia, con maestría en Administración y Finanzas, obtenido en Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Es miembro de consejos editoriales de medios de comunicación, entre otros el diario El Nacional, antiquísimo diario de Venezuela. Fue fundador del programa Becas Internacionales Gran Mariscal de Ayacucho, que continúa siéndolo, como miembro de distintas y diversas instituciones educativas. Es autor de un libro aparecido hace un poco más de un año, que se titula, y que es toda una definición, Cuando se tiene un hijo. Son las notas que Leopoldo López Gil escribió en El Nacional entre agosto del 2014 y diciembre del 2018. Dicho esto, su currículum académico y su formación profesional, creo que lo que lo distingue por sobre todo es su enorme dignidad, su enorme valentía, que él, junto a su mujer, Antonieta Mendoza, junto a sus hijas, Adriana y Diana, junto a su nuera, Lilian Tintori, han recorrido el mundo bregando y levantando la voz no solo por la libertad del líder venezolano Leopoldo López Mendoza, su hijo, sino por la libertad de Venezuela y por todo aquel lugar donde la libertad esté en peligro, haciéndose carne de aquella medalla que llevaba Simón Bolívar, que decía, sin libertad no hay patria. Dicho esto, Leopoldo, te doy la bienvenida y queremos gratamente escuchar tu charla, con la cual nos vas a ilustrar, sobre los peligros del populismo en tiempos de crisis. Luego de ello habrá preguntas de los invitados. Querido Leopoldo, bienvenido. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias al Jockey Club, a su presidente, al presidente de la Comisión de Biblioteca. La verdad es que a mí me une con Ignacio una amistad, sobre todo una amistad, yo diría intelectual, porque más es el tiempo que hemos pasado intercambiando artículos, intercambiando ideas, que viéndonos en persona. Nos hemos visto muy poco, lamentablemente,
mucho menos lo que quisiéramos cualquiera de los dos para disfrutar de una conversación en persona. Ignacio me invitó a que conversara con ustedes sobre un tema que se le puso un título: los peligros del populismo en tiempos de crisis. Yo diría que el populismo es un peligro, sean tiempos de crisis, sean tiempos de prosperidad o sean tiempos simplemente de normalidad. El populismo es un gran peligro, punto, y no hay más que discutir. Lamentablemente, probablemente tengo que agregar muy poco sobre este tema a los argentinos, que han conocido muy de cerca lo difícil que es administrar una nación cuando predomina el populismo como ideología o simplemente como conducta de sus administradores, los gobernantes. Voy a empezar por decir algunas ideas que he recopilado sobre esto. En primer lugar, los populismos, si hay una característica del populista, es que se interpreta o se autointerpreta como el verdadero pueblo. No hay otro pueblo sino el que él representa. De ahí que viene una interpretación muy típica de el señor Hugo Chávez, cuando decía que él era Venezuela y Venezuela era él. Esto es inconcebible en cualquier mente medianamente desarrollada, estudiada, porque tenemos la humildad de reconocer que nosotros, ninguna, es capaz de interpretar 100% a una población entera. Todos tenemos, de alguna forma, nuestras propias visiones, nuestras propias preferencias. Por lo tanto, tenemos que ser, para ser demócratas, tolerantes, que es algo, una condición esencial para ser un demócrata y es una característica totalmente ausente del populista. Cuando el populismo quiere interpretarse, también reinterpreta o pretende reinterpretar la historia. En Venezuela, el señor Chávez no solamente se autoproclamó descendiente del Libertador, cosa que obviamente no era cierta, y trató en todo momento ser una especie de heredero de la ideología de Simón Bolívar. Es muy fácil pretender ser el heredero de alguien si solamente escogen las frases que han escrito cuando a ti te convienen, sin leer el texto en su totalidad. Esto fue lo que hizo Bolívar, extrajo pequeñas citas y esa cita la iba adecuando él al momento que él requería, y por lo tanto podía ser de Simón Bolívar o incluso de Jesucristo, como lo intentó hacer, una especie de línea directa con su pensamiento y con su persona incluso, porque, y no es cuestión de risa, el señor Chávez en un momento dado dijo que él había reencarnado al libertador Simón Bolívar. Bueno. Me acuerdo, perdón Leopoldo, cuando hicieron la exhumación del cadáver de Bolívar, hicieron toda una escenografía casi grotesca, pero en el cual él se imbuía de aquellos restos mortales del Libertador. Es decir, parte del relato, ¿no? Sí, es así. Lamentablemente, aquello parecía una producción de Hollywood que empezó con un amerindio con todo su plumaje, quemando algunas cosas, cenizas o lo que fuese, invocando algunos espíritus. Y luego, cuando llegó el momento crítico, también hay que decirlo,
se perdió la señal de la transmisión televisiva y se condujo un rito que nosotros vulgarmente le llamamos un rito de brujería, donde muchos dicen, a mí no me consta porque no estaba presente, obviamente, ni nadie, salvo las 4 o 5 personas que estaban allí, lo podrían decir que fue así. Se rasparon algunos huesos para hacer un brebaje, perdón, de esto, y esto pues iba a permitir esa reencarnación de una forma más efectiva. Bueno, yo pienso que los seres humanos tenemos un paso por esta vida y tenemos que hacer lo que nos toca hacer sin recurrir a otros mundos para inspirarnos, o sea, para llenarnos. Tenemos, tal vez yo creo, soy muy sencillo, muy humilde, pero yo prefiero a un señor, Abraham Lincoln, que nunca dijo que había reencarnado a George Washington para ser un gran presidente de su país. Yo supongo que en Argentina, Dios lo quiera, no aparezca nadie que quiera reencarnar al general San Martín, pero nadie está libre de las tentaciones del diablo. No, para nada, Leopoldo, y como bien lo describes, son síntomas y signos del populismo, es unificador, es decir, me hiciste recordar cuando empezabas tu conversación, aquello de el pueblo somos nosotros, es decir, el otro es el antipueblo, la patria somos nosotros, es decir, el que no está con ellos entonces es la antipatria, es decir, son las simplificaciones sin duda de regímenes como mínimo autoritarios en camino al totalitarismo, como ha sucedido en Venezuela, que hoy, a pesar de que el gobierno argentino no la califica como dictadura, es clara y concretamente una dictadura violando todos los derechos, desde los individuales, los derechos humanos, los derechos de expresión, violentando como ha hecho ahora con los partidos políticos, que ha llevado a la condena de la OEA, es decir, es un rasero en común que poseen, pero no te interrumpo. No. Bueno, continuando con esto de la reinterpretación de la historia, uno de los puntos que nos llamó la atención y no entendíamos la gravedad era cuando en el 2009 se busca una excusa X el día 12 de octubre para derribar la estatua del almirante Cristóbal Colón y decretar que lo que hasta entonces conocíamos como el Día de la Raza, el Día de la Resistencia Indígena. Igual aquí. Y por supuesto, se decretaba también que toda la herencia hispana era indigna, era maléfica, que era simplemente un colonialismo. Curiosamente, resaltaba por otro lado la negritud, y nunca reconoció que nunca hubiese aparecido un negro en América de no haber sido transportado pues, por los que ya habían descubierto que había una tierra distinta a Europa y a África, que fueron pues, los navegantes europeos. O sea, pero, en fin, esta reinterpretación siempre, como tú bien lo dijiste hace unos minutos, deja por fuera a una buena parte de la población. O sea, aquí no contaban sino los indígenas originarios y, por supuesto, los negros. Los que no pertenecíamos eran aquellos que podíamos, de una forma u otra, ser descendientes de los europeos. Creo que en el tiempo esto ha sido... él no continuó, en todo caso, Chávez no continuó con esta prédica, porque entre otros, pues su ídolo, el señor Fidel Castro, era hijo de gallegos. Entonces,
pues mal podía seguir insultando a los europeos sin insultar al señor Castro. Aceptó que los europeos también depositaban alguna semilla buena en América. No, pero lo que tú dices es muy significativo, porque lo hemos estado observando estas últimas semanas, lo que ha pasado en California y en algunas ciudades de Europa, es decir, el rechazo y reescribir la historia, negando, por ejemplo, la presencia hispánica en América, que no solamente llega a lo que hoy es Hispanoamérica, sino a gran parte de los Estados Unidos, y que demonizando a figuras como Fray Junípero Serra o mancillando estatuas como la de Cervantes, la de Colón. Bueno, aquí también tuvimos un episodio, tú lo sabes, en el gobierno de Cristina Kirchner, que desmontó a la estatua de Colón con el mismo argumento que usó Chávez, es decir, casi calificándolo de un genocida. No, pero eso lo podíamos entender perfectamente, porque el apellido Kirchner es absolutamente indígena. Indígena, exactamente. O sea, no tuvo nada que ver con los europeos ni el descubrimiento, ¿no? Absolutamente. Y además sus 4 abuelos de Cristina Fernández son españoles, pero para este tema se ve que se ha olvidado de su origen hispano. Sí. Bueno, esta reinterpretación de la historia, pues por supuesto también llega a reinterpretar también la organización del Estado. El Estado que hemos heredado a través de ya muchísimos años, por no decir siglos, desde la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la división de los poderes, no era suficiente para reinventar, porque había que adecuar a los nuevos retos del siglo XXI, y nace el socialismo del siglo XXI con la invención de un Estado en 5 poderes, no 3, que eran pocos, le agregamos 2. El poder electoral y el poder popular, o la defensoría del pueblo, como lo quiera llamar. La tristeza es que, a pesar de que se dividió mucho los poderes, repito, pues que pasamos de 3 a 5, lo que sí sucedió en la realidad es que, a partir de un evento natural, que fueron las lluvias intensas y permanentes durante casi una semana, que causaron los deslaves trágicos en el 1999, se decretó una ley especial de poderes absolutos para centralizar, pues, en casos de emergencia, el poder en el Poder Ejecutivo o la Presidencia de la República. Esto fue una tentación que lamentablemente quedó permanente hasta el día de hoy, 20 años después, o 21 para ser exacto. No hemos logrado volver a la separación de poderes, ni siquiera cuando en el año 2015, diciembre del 2015, se ganaron las elecciones del poder legislativo, y el gobierno del señor Maduro, heredero de Chávez, no contento con no reconocer y legislar de forma írrita en los 30 días que tenían entre la elección y la entrega del poder, es decir, la entrega de la autoridad, nombraron la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo, sin pasar, por supuesto, por ninguna de los tamices normales en esta, requeridos además por ley. Y lo otro que hicieron fue instruir a esa nueva Tribunal Superior o Tribunal Supremo de Justicia, que decretara a la Asamblea Nacional en desacato de la Constitución. Imagínense una situación como esta. Esto
causó tal rubor a nivel internacional que el propio Maduro tuvo que echar para atrás y buscar una alternativa para invadir los poderes o ignorar los poderes legítimos de la Asamblea Nacional. Que debo decir que en esa elección se ganaron el 75% de los escaños con el 58% de los votos. Pero para evitar que esto fuese y se transformase pues, o recuperara el poder que le otorga la Constitución, Maduro y compañía creó una nueva Asamblea Nacional, y en este caso es la Asamblea Nacional Constituyente. No para crear una nueva constitución, porque ustedes se podrán dar cuenta, sin sacar mucho el almanaque, que del 2015 al 2020 no se ha producido ni un nuevo artículo en la Constitución. Entonces, ¿por qué llamar a una nueva asamblea constituyente si no va a constituir nada nuevo? Pero lo que sí pretendía, y es de ahí donde vienen los peligros, era a reinterpretar, que fue uno de los llamados motores del señor Chávez, lo que él anunció, los motores de la revolución, fue la nueva geometría del poder. La geometría del poder iba a obviar, porque no eran buenos intérpretes de ese pueblo, a las asambleas, y le iba a pasar el poder directamente a las comunas o a las comunidades, creando pues una serie de organizaciones donde no quedaba nunca muy claro cómo iba a ser la jerarquización y mucho menos los controles de la administración. ¿Qué pasó? Bueno, hemos sido un país excepcional en cuanto al despilfarro de bienes y de patrimonio se refiere. Creo que hay poquísimos ejemplos. Estaba leyendo con tristeza un estudio ayer, un estudio que ha hecho la Universidad Autónoma de Madrid sobre las transparencias gubernamentales y sobre una calificación de 100 o posibles 100 puntos en cuanto a corrupción se refiere. Venezuela ha logrado el no envidiable logro de 96 puntos. Es decir, califica en América como el país más corrupto. Es algo que nos debe llamar a reflexión a quienes pues, tienen, no solamente el señor Maduro, que no debe tener conciencia, sino a los que lo rodean, que sí están despilfarrando. Bueno, ya lo poco que queda, porque también hay que darse cuenta que pasamos la época de las vacas gordas, la época del petróleo a $120 el barril, y ahora estamos no solamente en una época de $30 el barril, sino la Venezuela que ellos heredaron, que producía 7.800.000 barriles diarios de petróleo, hoy no produce sino apenas unos 500.000. Ese país que heredaron, que tenía 3 refinerías que producían suficiente gasolina y derivados del petróleo, no solamente para abastecer al mercado local, sino también para exportar, hoy requerimos de importación de gasolina porque no se produce una gota de gasolina en Venezuela. Esto, además, tiene consecuencias, ¿no? Sí, y la primera que uno puede imaginarse es que trajo una pobreza enorme al país. Pero esta pobreza vino acompañada de ya una determinación por parte del gobierno, que era acabar con el sistema productivo nacional. Esto uno diría, pero bueno, ¿cómo es posible que alguien tenga la intención de acabar con el sistema productivo? Dice, bueno, porque acabando con el sistema productivo, acababas también con una jerarquía de autoridad, de poder, si se quiere, que estaba en manos de personas que no pretendían ser
gobernantes del país, como él puede haberlo pensado Chávez y compañía. Era simplemente gente que trabajaba duro, conseguía buenos resultados y repartía beneficios. Pero esto no era suficiente y esto, lo primero era descalificar a estos señores y luego acabar con sus actividades productivas. Venezuela en el año 99, 2000, cuando llega Chávez al poder, teníamos una población en pobreza que suponíamos, ya estaba determinada, que era un 10% y probablemente había un 30 y tantos por ciento en pobreza no límite, pero 10% sí estaba en pobreza límite. La cifra hoy, a pesar de todo lo que se pueda pensar después de 20 años de socialismo del siglo XXI, hoy tenemos el 85% de la población en pobreza crítica. Pero la peor pobreza es la pobreza de no tener ningún respaldo de su Estado, ningún respaldo del país. No tienen ni abastecimiento de los alimentos más elementales, ni las medicinas más elementales, ni electricidad, ni gasolina, como lo dije antes. Y por supuesto, no hay sanidad. El 80% de los hospitales en Venezuela, según un estudio que llevó a cabo Human Rights Watch con la Universidad de Johns Hopkins, ha determinado que el 80% de los hospitales en el país están sin agua potable, no reciben agua potable. Por lo tanto, mal podemos pedir higiene de los enfermos si ni siquiera los médicos pueden lavarse las manos. Hoy estuve hablando con el representante de los derechos humanos del presidente Guaidó y me estaba comentando sobre la tristísima situación de los médicos y enfermeros en la ciudad de Maracaibo, donde se están muriendo por contagiarse del virus que están pretendiendo cuidar o salvar a los pacientes. Esto también, lamentablemente, sufrimos el engaño de la falta de información, porque también otro de los problemas de que tiene el populismo es que como él es el único dueño de la verdad, pues por supuesto hay que acabar con todos los medios de comunicación que no digan lo que ellos predican o como lo dicen ellos. Quiere decir esto que la cifra que se publica no puede ser otra sino la cifra que da el oficialismo. Este tema ya lo conocemos demasiado bien y si no, pues no hay sino que voltearse a ver qué es lo que ha pasado con los medios de comunicación en la isla de Cuba. Y lamentablemente yo soy un exponente de lo que puede pasar cuando un privado, como es el caso del Diario Nacional, publica una noticia que disgusta, no que sea mentira, sino que disgusta a los poderosos. En el caso del Nacional nosotros dimos una noticia que ya había sido publicada en el diario ABC de Madrid, en el New York Times y en el Wall Street Journal, donde simplemente se daba cuenta de que se había abierto una investigación en un tribunal del estado de Nueva York al señor Diosdado Cabello, para entonces presidente de la Asamblea Nacional, por un tema nada simpático, que era el tráfico de drogas y el lavado de dinero proveniente de ese tráfico. Bueno, esto fue suficiente para perseguirnos y mantenernos fuera del país en más o menos una veintena de personas, a los que estaban vinculados al Diario Nacional, a un diario virtual que se llama La Patilla y a un semanario que se llama Tal Cual. Pero bueno, sigamos adelante. La destrucción del país no paró allí, lamentablemente. Continuó destruyendo el futuro del país. ¿Cómo se destruye el futuro del país? Bueno, obviamente, primero hay que destruir el presente y ya di cuenta de ello. Pero el futuro se destruye cuando tú no le permites una buena educación a los jóvenes. ¿Qué hizo el señor Chávez y ha continuado el señor Maduro? Asfixió
al sistema de educación superior, no dándoles presupuesto a las universidades. Hoy en día, un profesor universitario en Venezuela a tiempo completo no llega a ganar ni siquiera $50 mensuales como sueldo, un profesor titular. ¿Qué ha pasado? Pues los profesores más jóvenes han buscado refugio en otras partes y los más viejos pues han tenido que, por una vocación patria, han vuelto de la jubilación hasta de nuevo a estar en las aulas. Pero la pérdida de científicos ha sido total, la pérdida de profesores universitarios ha sido total y lamentablemente las consecuencias de este tipo de amenaza cuando no se tiene futuro produce un efecto en la población que hoy se puede medir con la diáspora venezolana, donde por cifras ya estimadas por las Naciones Unidas a través de la ACNUR, somos más de 5,5 millones de venezolanos que han dejado la frontera de su país en los últimos 3 años. Perdóname. Y se calcula que de no cambiar la situación, que lógicamente el virus la cambió radicalmente, pero de no haber cambiado la situación, para fines del año próximo, el año 21, íbamos a ser 8 millones de venezolanos fuera del país, un país que nunca llegó a tener los 30 millones. O sea que estamos verdaderamente en una carrera por despoblar al país y despoblarlo probablemente, y no quiero sonar extraño sobre esto, pero estábamos despoblándolo de las personas más necesitadas, que son los más preparados, los profesionales de punta, con conocimiento de punta. En fin, te interrumpí, Ignacio. No, yo te iba a interrumpir, Leopoldo, porque hacía una reflexión cuando tú mencionabas todo el nivel, la destrucción del sistema educativo, que Venezuela era uno de los países de América con una enorme cantidad de universidades, y lo que me trae al recuerdo es que en las brutales represiones del 2014, donde lo apresan a tu hijo Leopoldo, y en el 2017, con la cantidad de muertos que hay, la mayoría de los muertos justamente eran sectores que venían de los sectores universitarios y de clase media, es decir, de aquel sector que no quería o se resistía a este destino fatal que le quería dar el régimen. Y eso se pagó, la verdad, con sangre de muchos estudiantes. Desde luego, las grandes víctimas de estas manifestaciones fueron fundamentalmente jóvenes que estaban en sus estudios universitarios o finalizando bachillerato. Y fueron centenares de jóvenes que lógicamente causaron un dolor tremendo, no solamente por su juventud, sino también por la forma como murieron. Todos vamos a recordar aquella imagen del pobre joven que estaba tocando el violín, el himno nacional con el violín, cuando recibió un disparo y murió. Todos también recordamos aquel joven que usando el casco de Cruz Verde como asistente médico fue arrollado por un vehículo que estaba rompiendo las barricadas. Todos también recordamos aquel que recibió una bomba lacrimógena en el pecho y por supuesto murió casi instantáneamente por el impacto. La crueldad no tuvo límite y nunca ha parado. El día de hoy, y lo dice la señora Bachelet ahora como alta comisionada de los derechos humanos en Ginebra, de los derechos humanos por parte de las Naciones Unidas, ha criticado el caso de Venezuela mediante su observación por algo que se llaman las desapariciones forzosas. Ella estimó que eran más de 18,000
las víctimas asesinadas o desaparecidas. Es lamentable que el esquema internacional que condena este tipo de régimen, no es capaz de hacer nada verdaderamente efectivo, porque por un lado los regímenes autoritarios son condenados, pero ellos continúan y no hay una, digamos, una norma de conducta internacional que haga obligatorio que vuelvan a retomar el rumbo de los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana. Esto habrá que verlo en un futuro. Muchos dicen pues que habrá que utilizar la fuerza. Yo todavía no tengo muy claro qué es lo que hay que hacer, pero sí tengo claro que mientras no hagamos algo, son meros saludos al sol lo que podemos hacer desde las Naciones Unidas, desde los parlamentos nacionales como los parlamentos multinacionales como es el europeo. En fin. ¿Cómo ves que va a reaccionar el Parlamento Europeo frente a este último caso de que es la decisión de intervenir los partidos de la oposición, que ha llevado a la condena de la OEA? Se tomó la decisión, la tomó el vicepresidente y el alto representante para la acción externa, Josep Borrell, tuvo la reacción inmediata de sancionar a 11 individuos que son directamente responsables con este tipo de medidas, acciones abominables. Pero la reacción del señor Maduro fue la expulsión de la representante o embajadora de la Unión Europea en Caracas. Lo que duele es la interpretación del señor Maduro, que en lugar de reconocer que puede haber, digamos, espacio para la rectificación, lo que dice es que los europeos tienen que dejar de colonizarnos. No veo que las sanciones que son de carácter individual sea una medida de colonización. ¿Qué molesta? Obviamente lo que molesta es que las sanciones que son de carácter individual, que no tienen otro propósito, sino impedir que estas personas o sus familiares viajen a estos territorios, que tampoco tengan su patrimonio en estos territorios, se les congelan los patrimonios en estos territorios. Y esto, lógicamente, lo que trae es que el cuestionamiento de los compadres, y dicen, bueno, aquí si yo sigo al lado de este señor, haciendo las locuras que me ordena él, mi familia y yo vamos a terminar en el paraíso terrenal que llaman Venezuela, porque no vamos a poder salir de aquí y no vamos a tener dónde gastar nuestro dinero que tanto hemos sufrido nosotros para conseguirlo. Son 20 años robando, eso es mucho sufrimiento, ¿no? Ya empiezan, tú me dices cuando quieras que habilitemos las preguntas, pero bueno, nos está presente, siguiéndonos, el presidente de la Comisión de Interior, Oscar Marino, del club, y justamente una pregunta que acá aparece es la relación de los... Tú que conoces, que vives en España, eres eurodiputado por el Partido Popular, ¿cómo ves la situación en España frente a ese vínculo que ya ha sido, que es público, entre la fuerza política Unidas Podemos, hoy cada vez teniendo más fuerza dentro de esa coalición gobernante con el socialismo, frente a una defección de la fuerza política Ciudadanos, y que hoy, sacando al PP como segunda fuerza más votada y a Vox como tercera fuerza más votada, hoy el gobierno tiene una impronta de Podemos y de los separatistas. ¿Cómo
ves esta pregunta que me están haciendo por escrito, la situación en España. Desde luego una situación bastante delicada, por lo de decir menos. En primer lugar, tienes un gobierno que es relativamente débil y tiene que hacer una coalición entre personas que no comparten ni ideología ni finalidad en su gobierno. Estamos metiendo en el mismo saco a personas que están desde el extremo independentista de Cataluña hasta los conservadores de la Constitución, como es el caso de Ciudadanos. Entonces, ¿cómo se puede entender personas tan opuestas en la interpretación fundamental del gobierno? Pues no lo veo muy claro. Pero también he visto, y como muchos, la preocupación de que muchas de las iniciativas que se han tomado tienen que ver con iniciativas que en otros países los populistas, y por tener un ejemplo más cercano, al menos conmigo, como Venezuela, pues parecieran obedecer al mismo libreto. Primero, la utilización de la tragedia de la pandemia para, de una forma u otra, centralizar el poder, pues se está haciendo. La invasión en fueros como los tribunales o la fiscalía por parte de un partido en particular, pues también se está haciendo. La utilización, o por lo menos el irrespeto a la autonomía total de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad, pues también se está haciendo. ¿Qué nos diferencia? Afortunadamente, en el caso europeo o en los casos americanos, es que nunca se podrá alterar radicalmente ni la política fiscal del gobierno ni la política monetaria. La política monetaria la lleva el Banco Central de Europa en exclusividad y la política fiscal tiene que obedecer a unos parámetros, o si no, pues quedan excluidos de todas las posibilidades de ayuda financieras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues en esto sí nos distinguimos, pero en el resto, la ley de educación que se ha promulgado también es bastante invasiva de los derechos. En fin, hay demasiadas similitudes como para dormir tranquilo. No se debe dormir tranquilo. Y si me permite, Ignacio, en esto hago también una reflexión. La democracia no es un terreno exclusivamente de los políticos. La democracia es un terreno de los ciudadanos. El que está llamado a conservar y a defender la democracia es el ciudadano. La democracia es como un árbol. Necesita que lo poden, necesita que la cuiden, que la rieguen, pero también hay que cortarle las ramas podridas, porque si no, no crece bien. Si no, se los lleva el viento o se van siempre por donde les ilumina el sol. En esto quiero la última reflexión, antes de ir directamente a las preguntas, es la última intención del populismo: hacer de la población, de sus ciudadanos, dependientes del gobierno, dependientes del Estado. Cuando tú haces a las personas 100% dependientes, has anulado o destruido la capacidad de voluntad propia. Y esto es lo más peligroso. Cuando esto sucede, se acaban las manifestaciones, se acaban las protestas, se acaban las ganas de luchar por eso que vale tanto y lamentablemente no es gratis, que es la libertad de los individuos. Muy claro y muy docente lo que has dicho, Leopoldo. Acá llega una pregunta de Gonzalo Gainza, en la cual dice: quisiera saber cuál es la situación
cuál es la información que se tiene dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, la Guardia Nacional y demás fuerzas de seguridad. Y si la única posibilidad que tiene el país para derrocar a la dictadura es a través de un movimiento de estas fuerzas. Pregunta Gonzalo Gainza. Bueno, la verdad es que yo estoy muy alejado de Venezuela y de estos contactos como para poder decir algo en concreto. Y además sería también impertinente de mi parte opinar sobre una actividad de los cuerpos militares. Sin embargo, lo que sí creo, y no me canso en decirlo, que el juramento de los oficiales militares de las Fuerzas Armadas venezolanas debería haber sido pues, siempre para defender la soberanía del país. Lo que no han hecho es exactamente eso. Han entregado el país o han permitido que se entregue el país a poderes extranjeros, como es el caso cubano, o simplemente que se destruya el bienestar de los venezolanos en su totalidad. Yo creo que el juramento que ellos prestaron les autoriza y les obliga a tomar una acción. Yo no sé si se debería llamar derrocar. No, yo creo que es restituir la democracia en Venezuela. Sin duda, Leopoldo. Voy a darle a Carlos Valiente Noales para que pueda hacerte la pregunta directamente. Buenas tardes, señor López, ¿me escucha? Sí, claro, con claridad. Bueno, primero mi solidaridad por los padecimientos que debió sufrir su hijo, que es un héroe venezolano y latinoamericano, a mi juicio. La pregunta que tengo es, en realidad son dos. Uno ve que estos regímenes utilizan, no tienen nada de original, utilizan el mismo vocabulario, se nutren de los mismos enemigos, dicen las mismas cosas. ¿Dónde está la usina intelectual que nutre? Porque no hay gente inteligente, no hay gente creativa. Es Cuba esa usina intelectual que nutre a todos estos regímenes populistas. Y la segunda, hace alrededor de un año, su hijo, que estaba en prisión domiciliaria, apareció, no sé si en un puente o en una arteria importante de Caracas, junto a Juan Guaidó y algunas tropas, en lo que parecía un levantamiento destinado a derrocar a Maduro, y por la tarde terminó exiliado en la Embajada de España. Mi pregunta es, ¿qué pasó ese día? Si era algo que se improvisó, algún acto de arrojo de parte de las personas que intentaron ese movimiento, o había algo organizado que no funcionó. Muchas gracias por su tiempo. Encantado, muchas gracias a usted. Bueno, en primer lugar, yo creo que la inspiración intelectual, si se puede llamar así, con el perdón de los intelectuales, viene de muchas fuentes, no solamente, digamos, los cubanos que son más operativos que intelectuales. Ustedes también son víctimas de este cónclave que se reunió en Sao Paulo y se dio a conocer como el Foro de Sao Paulo, ahora se le llama el Foro de Puebla, donde pues hay un grupo que se ocupa de darle contenido a estos mensajes, a crear la estrategia, a diseñar pues, la toma del mundo con una vocación de que el mundo no debe continuar siendo lo que ellos llamaban un mundo bipolar o un mundo del imperialismo. La justificación no importa, es una forma de ver, pero ciertamente hay muchísima gente detrás de esto y continúan detrás de esto. Lamentablemente, digamos, los que pensamos de forma distinta, los liberales, los demócratas, los conservadores,
esta definición que puede llamarse de centro o de centro derecha, sin llegar a extrema derecha, que ni la tomo en cuenta en este análisis. No estamos actuando de forma unida. No tenemos nada parecido a lo que he mencionado antes de estos foros. Y desde luego no contamos tampoco con el financiamiento que bien se ha sabido, que al menos cuando se vendía el petróleo a $120 el barril, muchos de estos movimientos fueron financiados directamente, desde, al menos en América y algunos en Europa, directamente desde las arcas de Venezuela. Sobre lo segundo, no fue un movimiento improvisado. Llevó no solamente mucho tiempo, sino también mucho riesgo a quienes se involucraron en él. Lamentablemente, lo que sí existió, y que como todo tipo de actividad de ese tipo no se toma en cuenta, es la posible traición. Hubo una traición y lamentablemente pues culminó con lo que todos sabemos de ese fracaso. El general que estaba al frente de esto, que era el jefe de inteligencia militar, hoy se encuentra en los Estados Unidos, huyó. Después de haber liberado a Leopoldo, después de haber sido indultado Leopoldo por el presidente Guaidó, como corresponde, es decir, un decreto perfectamente legítimo y legal. Y cuando estaba en ese puente, también le advirtieron a Leopoldo que dada la traición, tenía que buscar un resguardo, porque corría riesgo, las órdenes eran pues extremas en cuanto a él se refería. No quiero ni siquiera nombrar las palabras. Sí. No hay que olvidarse que Leopoldo López, tu hijo, está preso de cárcel domiciliaria o ahora en la Embajada de España, pero desde el 2014, estamos en el 2020. Yo acá tengo, antes de seguir con las preguntas, que quería mostrarlo a los invitados, el libro que escribió tu hijo, que es una muestra de valentía y dignidad, que se llama Preso pero libre, notas desde la cárcel del líder venezolano Leopoldo López. Este es el libro que acá lo editó Planeta, que lo muestro porque creo que se puede, para aquellos que le interese, es la verdad, hasta los dibujos que él desde la cárcel hacía y con profundas reflexiones. No quería dejar de pasar esto, que realmente es un ejemplo de dignidad y de valentía. Le quería pasar ahora la palabra a Carlos Gastambide, que está preguntando. Carlos. ¿Se escucha? Hola, hola. Hola, ahora sí. Sí, buenas tardes, López Gil, Grajo Negro. Quería la pregunta a López Gil es, ¿qué opinaba usted sobre el populismo en la Argentina, liderado, por supuesto, por los Kirchner? No sé si se escuchó la pregunta. ¿Escuchaste, Leopoldo? Si no te la... Sí, creo que en mi opinión no tengo suficiente conocimiento para dar una buena opinión. Lo que sí le puedo advertir es que no tengo una buena opinión. Ahora, cuán mala opinión tengo, me falta conocimiento para darla. O sea, si la podríamos calificar entre 1 al 100 en cuanto a beneficios que le dejaron a la República Argentina, yo probablemente llegaría a lo mejor a un 20, no 25. O sea, creo que mucho más daño le causaron que beneficio. Argentina es un país fabuloso. La conozco indirectamente porque mi suegro es un graduado de la Universidad de La Plata, fue un graduado porque ya falleció,
pero era un amante de la Argentina muy, muy profundo, al extremo que cuando sucedió el evento de las Malvinas, lo primero que me pidió es que le llevase a la embajada de Argentina, porque él se quería enlistar para hacer lo que fuese para defender a la Argentina de los ingleses. Tengo que reconocer que yo no quería acompañarlo en esta aventura, porque me parecía que una persona que ya superaba a los 60 años no estaba necesitado en ninguna fuerza armada en ninguna parte del mundo, pero sí quería dejar muy claro el amor que él le tenía a la Argentina y que la consideraba pues su segunda patria, y por tanto el conocimiento que yo tengo fue a través de él, los conocimientos y sus valoraciones, y por eso me permito decir que no le doy ni siquiera un 25% y que están absolutamente reprobados como administradores o gobernadores de su país. Leopoldo, acá te hago una consulta que, ¿cómo ves en el escenario internacional y obviamente vinculado a Venezuela la elección que se juega este año en Estados Unidos? Es decir, si ves que, porque la pregunta es, en función de la neutralización o los problemas que está teniendo internamente Donald Trump, sin duda que la gran mayoría no espontáneos, sino absolutamente orquestados, en este marco de la pandemia. Además, ¿cómo ves la posibilidad ante Venezuela de un triunfo de Donald Trump o una derrota de Donald Trump? Bueno, yo creo que, y aspiro a que las consideraciones del gobierno de los Estados Unidos sean sobre Venezuela, sean un poco más importantes, que no sea un tema partidista. Yo creo que Venezuela se ha convertido en un problema para el hemisferio, no importa para quién esté en la Casa Blanca, y que las decisiones que se tienen que tomar pronto sobre qué hacer con el país no deben de estar atadas a una visión electoral o un momento electoral, ni a una visión partidista de la conducción de las relaciones internacionales. No quiero opinar sobre qué podría pasar, porque la verdad es que es un tema muy complejo, tanto para el señor Trump como para el señor Biden, y no vaya a suceder lo que ya conocemos, que terminó en una tragedia cuando hubo el cambio de Eisenhower a Kennedy, y dejaron pues colgando unos planes hechos por uno y que el otro no continuó. O sea, cualquiera que sea la decisión de la política americana, lo que sí aspiro es que sea continua y que no sea una interrupción por las elecciones o por los partidos. Leopoldo, acá le damos la palabra, que te va a hacer una consulta a Rufino Fornaguera Sempé. Rufino. Tiene el micrófono apagado. Podemos ir con Pablo de la Fuente. Perfecto. Pablo. Ahí está, ¿se me escucha ahora? Perfecto. Muchas Pablo, gracias. Por mi trabajo he tenido que viajar varias veces, no en el último año, pero sí 2 veces o 3 por año. Y quería hacerle una pregunta. La hipótesis es que Venezuela, con el petróleo, ha dejado de ser relevante para el mundo, por lo menos el petróleo es menos relevante y entonces Venezuela es menos. Entonces hay menos posibilidades que otros países intervengan en Venezuela y que la dejen, que la vayan abandonando. Si eso pasa, por ahí está mal la hipótesis, ¿qué cosas puede haber dentro de la misma Venezuela para que uno pudiera seguir y estar atento a ver si hay un cambio de rumbo y uno puede ser optimista? ¿Qué cosas usted esperaría
que puedan pasar porque uno cuando viaja ve la energía en el pueblo y la idiosincrasia del venezolano productivo, del que tiene ganas de progresar, es muy fuerte eso todavía. Entonces, ¿hay algún lugar para el optimismo o vamos a ser testigos de una degradación constante y sin remedio? No, hay mucho campo para el optimismo. Es una pregunta muy interesante y compleja para contestar, pero afortunadamente, si de algo se ha ocupado la oposición democrática, es preparar lo que llaman el plan país, el qué hacer una vez que se recupere un rumbo democrático. Si bien es cierto que el petróleo en este momento no es particularmente interesante, lo que sí es cierto es que Venezuela sigue siendo el país con las reservas petroleras más grandes del mundo y que para la importancia que tenga en los próximos 50 años será una fuente de suministro, tanto de petróleo como de gas. Pero también tiene otros, digamos, otras vetas de interés. En particular, se comenta que la cuarta reserva de oro en el mundo están en Venezuela. O sea, no es un país que tenga poco interés desde el punto de vista de riquezas mineras, pero también, lo sabemos, lo tiene en las minas de hierro y, por supuesto, la conversión al acero, con las ventajas de estar esto toda ubicada en las riberas del río Orinoco, con salida al Atlántico y, por supuesto, con la ventaja de una producción de electricidad con costos muy bajos. Igualmente, tenemos las condiciones de las minas de bauxita, la producción de alúmina y aluminio, igual a las orillas del Orinoco, con las mismas ventajas que mencioné antes, de electricidad y agua y, por supuesto, en mercados externos. Las condiciones del país son extraordinarias, todos lo saben. Hemos perdido tal vez la riqueza más importante, que no es el petróleo, es el recurso humano, que tanto nos costó. Yo fui fundador de un programa para educar venezolanos en el exterior, la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Educamos a miles, pero literalmente, podría no exagerar cuando digo la cifra de 20.000 venezolanos se educaron en el exterior a partir del año 74. Lamentablemente, esta gente hoy, si bien es cierto que habían regresado, y lo evaluamos en el año 89, habían regresado más del 80% al país. Hoy podemos decir con claridad que probablemente el 80% está fuera del país, o cuidados y más. Las condiciones para recuperar el país están allí en el plan país. Requieren, por supuesto, de un apoyo internacional que se gestionará en su momento y buscaremos, como es necesario y probablemente muy posible, el apoyo también de los venezolanos que hoy están en el exterior y que podrán ser inspirados a volver al país y recuperar parte de esta pérdida. Leopoldo, a ver si Rufino Fornagueras se encuentra. Le damos la palabra entonces a Daniel Gauland para que te haga una consulta. Discúlpenme. Entró Rufino. Sí, disculpen. Sí, un gusto, señor Leopoldo López Gil. Mi pregunta es la siguiente. El uso, ya que estamos viviendo esta pandemia que abarca a todo el mundo, me interesaría conocer su opinión sobre el uso político que se hace en muchos países, de los cuales tengo la cierta seguridad de que sí se hace de esta pandemia, en algunos países sobre todo, ya que ha habido un tratamiento muy diverso según cuál sea los países que consideremos. Me interesaría conocer su opinión.
Una magnífica pregunta, don Rufino. Casualmente en el Parlamento Europeo hemos estado trabajando mucho y investigando y planteándonos esa gran disyuntiva que lleva el actuar con firmeza y con relativamente, yo diría, éxito a la pandemia, al mismo tiempo de respetar las condiciones que están en cada sitio expuestas en sus constituciones y por lo tanto en los derechos ciudadanos. Ha sido mucha la tentación y demasiados los países que han abusado de esta situación, incluyendo pues el caso del presidente Trump. En algunos momentos amenazaba pues con ciertas actuaciones que la Constitución le prohibía, como era pues el ordenamiento de movilización militar para fines civiles o políticas que correspondían a los gobernadores y no al gobierno central. Lamentablemente no todos los países tienen, digamos, la separación de poderes que se tiene en los Estados Unidos y han visto cómo ha mermado el derecho expuesto en las constituciones para precisamente asegurar que los ejecutivos no abusen de la autoridad, aunque tengan una buena excusa para hacerlo. Estamos muy pendientes de ello, pero es otra pandemia. Es la pandemia política que va de la mano de la pandemia sanitaria. Leopoldo, le damos la palabra a Daniel Gauland. Bueno, de vuelta, muchas gracias, señor López, por su exposición y por toda esta explicación. La verdad que vemos nosotros con mucho, digamos, resquemor y con mucho, así, zona de peligro lo que está pasando en la Argentina. Lo que yo le quería preguntar, y de vuelta lo felicito a usted, a su hijo y a todos los venezolanos que están tratando de dar vuelta a esta situación que es obviamente tremenda, ¿no? Pero lo que le quería preguntar es, todos estos regímenes que al final del día dependen de la riqueza, digamos, para subsistir. En la situación, como usted dijo, de Venezuela, donde venían de 7 millones de barriles diarios a menos de 1,5 millones, o no me acuerdo bien los números, donde digamos, se produce poco y nada, donde se agota la riqueza. ¿Cómo se siguen manteniendo estos regímenes? Digamos, ¿en algún momento se terminan extinguiendo bajo su visión? ¿O esto es una situación que siempre encuentran de dónde, en qué palo rascarse como para seguir adelante? Bueno, gracias por la pregunta. Me temo que lamentablemente siempre encuentran algo, como usted bien lo define, un palo donde rascarse. En el caso de Venezuela, pasamos no a más de 1 millón, no. Están en menos de 600.000 barriles en este momento. Es decir, prácticamente no existe ya la industria petrolera. Pero han encontrado una alternativa a las riquezas. La primera, como mencioné antes, está en el oro. Venezuela es un país muy rico en minerales, pero muy rico. Y este gobierno, de forma muy irresponsable, ha permitido la extracción de minerales, particularmente el oro, de una forma absolutamente bárbara. Están causando un ecocidio en todo lo que llaman el arco minero, que es en el sur del país, en la Orinoquía nuestra, al sur del río Orinoco, lindando con Brasil y con la Guayana o Guiana. Pero no solamente es el oro, son otros minerales, algunos de interés estratégico, etc. Ahora, otra cuenta de banco que se les ha abierto, lamentablemente, y ya está bien reconocido, es haber permitido que el país se convierta en un verdadero paraíso para los productores
o vendedores de droga. Venezuela fue responsable el año pasado, según datos de la oficina que controla el tráfico de drogas aquí en Europa, por el 60% de la droga que llegó a Europa. No es necesariamente producida en Venezuela, puesto que no es un país productor de droga, pero sí le facilita el tráfico y el gobierno, lamentablemente, de forma muy directa, como ya lo mencioné antes, como es el caso de Diosdado Cabello, o como los sobrinos de Nicolás Maduro, etcétera, se les ha visto pues una vinculación directa con esta actividad aborrecible e ilícita que produce lamentablemente también muchos dividendos, mucha riqueza y les permite pues subsistir. Lo otro es que si bien cuando Cuba, que era el país que tenía el per cápita más elevado en los años 50 de la América, entró en una pobreza total, aparecieron los soviéticos para mantenerlo y cuando desaparecieron los soviéticos, aparecieron los venezolanos para mantenerlo. Siempre aparentemente hay un salvador de estos personajes, como ahora estamos viendo el caso de Irán con Venezuela. ¿Qué intereses hay detrás de ellos? Bueno, hay muchísimos, tienen que ver con las actividades que ya mencioné, pero sobre todo el afán de destruir a los Estados Unidos y lo que ellos llaman pues el mundo occidental. Leopoldo, le damos la palabra a Oscar Marino, del presidente de la Comisión de Interior, para la pregunta. Buenas tardes, Leopoldo, buenas noches por el lugar en el cual usted se encuentra. Muchísimas gracias por su exposición, muy interesante. Quisiera hacerle una pregunta, por favor. ¿Cómo ve usted el futuro de la relación de China y Rusia con Venezuela? Qué bien que la hace. Obviamente hay un interés chino ya muy conocido por tomar una posición primordial en la parte del mundo donde estamos ubicados, tanto Argentina como Venezuela. Como alguien había dicho hace un tiempo, metro que abandonan los americanos, metro que ocupan los chinos. Y aquí estamos viendo cómo se han involucrado en prácticamente todas las actividades. El caso de Venezuela fue impresionante, pero solamente la incapacidad o el exceso de corrupción les ha llevado a que no puedan trabajar porque si algo tienen los chinos, serán corruptos o lo que quieran, pero son disciplinados. En el caso de la corrupción en Venezuela, es una corrupción indisciplinada. Ellos no han podido con las actividades como fueron las construcciones de ferrocarriles, la actividad petrolera. Ninguna de estas actividades donde se les ha abierto el campo han podido tener éxito, pero lo lograrán en algún momento. Y lo otro, bueno, la presencia rusa, que esa tiene más que ver con la corrupción que con una posición ideológica o geopolítica. Muchas gracias. Leopoldo, acá te hace Roberto Martínez Marchiegui. Está... Roberto. Hola. Hola. Sí. Buenas noches, señor Leopoldo, y le agradezco mucho su exposición tan interesante. Le quería hacer dos preguntas cortitas. Una es la siguiente. Dado la situación evidente de colapso en todo aspecto que está viviendo Venezuela, podríamos pensar que ese fundamento de todos los gobiernos populistas, que es mantener a la gente dependiente
para mantenerse en el poder, de pronto da la sensación de que en este momento este gobierno no puede garantizarle a la gente lo mínimo para, o sea, en cuestiones básicas, para mantenerse en el poder. Entonces, es absolutamente ilusorio pensar de que en algún momento la gente, a través del voto, el mismo pueblo lo rechace o pierda la elección, teniendo en cuenta que, si no mal me acuerdo, en el 2011, el mismo Chávez perdió una elección por una reelección o una cosa así. Entonces, ¿es una ilusión o la gente perdida por perdida? Porque el gobierno, de hecho, no le asegura nada prácticamente hoy. Y por otro lado, cortito, ¿qué importancia tiene este empresario colombiano que está arrestado en Cabo Verde y que dicen que es un testaferro de Maduro y del régimen? ¿Se puede hacer una expectativa que ese arresto puede ser importante? Sí, bueno, sobre lo primero, claro que es complejo pensar que un gobierno que no es capaz de satisfacer a plenitud o simplemente mínimamente las expectativas de una sociedad sea votado por esa sociedad para que continúe. Sin embargo, hay otros factores que influyen. El primero es la amenaza. En Venezuela existe un gobierno apoyado por un régimen de terror. Estos círculos, como mencioné antes, que ya están bien descritos en el informe de la señora Bachelet, están haciendo pues verdaderamente estragos en lo que es la capacidad de resistir o simplemente organizarse para resistir. En este momento hay oficialmente casi 400 presos políticos, es decir, personas que están de forma injustificada impedidos de libertad. Están también muchísimos diputados, tanto en cárceles como en el exilio, personas que nunca se les respetó su condición de diputados y la inmunidad que le daban esta condición precisamente. O sea, el terror es algo que también cuenta. El terror organizado es lo que ellos están lógicamente contando para un momento electoral. Y luego, por supuesto, el fraude electoral. No nos quepa la menor duda de que una elección convocada por las personas que hoy constituyen ese pseudo consejo electoral son personas títeres que van a organizar una elección absolutamente fraudulenta, no verificable. Pero lamentablemente, pues, entre el terror y el fraude es posible que se puedan perdurar, como lo hemos visto en Cuba. Todos los que han visitado Cuba, entre los cuales me incluyo yo visité Cuba hace más o menos unos 20 años. Sé que el pueblo cubano está muy por debajo del bienestar general. Las personas que consiguen trabajo en las inversiones extranjeras, como los hoteles, etcétera, no reciben buenos sueldos, reciben unos sueldos bastante míseros, mientras que el gobierno, que es el verdadero empleador, cobra por la mano de obra suministrada una cantidad muy importante. Lo vimos en el caso de Venezuela, cuando nos enviaron a los médicos sanitaristas, que son médicos, por cierto, formados con 3 años de estudio, que como me decía un amigo brasilero, yo no me dejo ni siquiera poner una inyección por un médico de eso. Pero cuando tienes 20 años inculcándole a la población que están recibiendo algo
mientras que si se vuelve a lo anterior no van a recibir nada. También hay mucho de engaño, y ese engaño ha cobrado, después de 20 años, también una cosecha que al menos a ellos les permite una base inicial de apoyo que calculamos no supera el 15%, pero tienen un 15% muy duro que todavía está apoyándoles y les seguirá apoyando. La segunda parte se me olvida, perdone. El detenido en Cabo Verde y que ya le ha dado la extradición a Estados Unidos, creo, según leí hoy. No. Cabo Verde lo que ha dado es la luz verde para, y perdone la redundancia, para que se inicie el juicio de extradición. Es decir, aceptaron las bases para el proceso de extradición. Actualmente lo tienen prisionero, entendemos nosotros, en una cárcel de alta seguridad. Y bueno, por supuesto, sí es una persona clave en todo este asunto que mencioné antes, el lavado de dinero, la venta de oro ilícito, los vínculos con Irán, los vínculos con la Unión Soviética, con la Unión, hombre, perdone, ¿Con Turquía? No. Sí, bueno, el mundo islamista que protegen y ha llevado, pues, los barcos y los aviones de él son los que han hecho posible el comercio con las bolsas de alimentos que se reparten mensualmente entre venezolanos, que es la única fuente de alimentos que están recibiendo. Y por supuesto es el testaferro de Nicolás Maduro y la familia Maduro en el mundo. No sabemos dónde tiene el dinero, pero parte de la preocupación es qué puede decir este señor a los Estados Unidos y qué consecuencias va a traer para el régimen de Maduro. Yo les puedo recomendar que en la semana pasada se publicó en la revista Semana de Colombia un artículo central sobre este personaje, que bien vale la pena leerlo si hay interés en conocer cuáles son sus actividades, pero la verdad es que es una especie de rey Midas para el señor Maduro. Y creo que sí es una persona clave para al menos la estructura actual. Leopoldo, bueno, yo creo que para ir terminando y liberándote, porque te vas a madrugar en Bruselas, si no. Ya estoy madrugado. Bueno, Leopoldo, no, yo quisiera, para concluir, que hace ya hora y media que estás pacientemente contestando las preguntas y dando tu disertación con tanta claridad sobre todos los procesos que han llevado a Venezuela, a gran parte de Hispanoamérica. La Argentina, como han dicho varios de los consultantes, no está exenta. Yo te quería hacer una pregunta que a mí me lo ha dicho acá más de una vez algunos de los venezolanos amigos que han elegido la Argentina en su diáspora. Que en Venezuela se expropiaron 15.000 empresas productivas, es decir, al momento de la expropiación o confiscación en algunos casos, chicas, medianas y grandes, y 7 millones de hectáreas que en ese momento estaban produciendo. ¿Es así la cifra o es mayor? No, bueno, la expropiación de tierras no tengo muy claro cuántas hectáreas hay, pero no había ninguna necesidad de expropiar porque el propietario de la mayor extensión de tierras era de todas formas el Estado. Lo que tenía que hacer era fundarla y bueno, como se dice en Argentina, colonizarla, aunque no tiene la connotación de colonia, sino que simplemente
llevar gente con un programa, con las ayudas al campo y transformarlo en tierras productivas, pasar de tierras baldías a tierras productivas. En cuanto a las empresas, la cifra no es que expropiaron a 15.000 empresas, no, es que el registro que tenía pues la Cámara de Industriales decía que cuando llegó Chávez al poder había más o menos 15.000 empresas en el registro de industrias. Allí están todos los tamaños, de grandes, pequeñas, medianas, y que lamentablemente hoy no quedan sino 2.000, vía expropiación o ciertamente lo peor es vía simplemente asfixiados, porque vino otra de los controles que impusieron el régimen de los socialistas del siglo XXI, fue el control de cambio, y con esto pues crearon unas ahorcas para los industriales que no podían comprar las materias primas o los insumos, ni las maquinarias, y por lo tanto poco a poco fueron muriendo. Esto es el propósito lo más triste es que el propósito del control de divisas se impuso para evitar la fuga de capitales y la devaluación. Lo que resultó de esto es que hoy tenemos una devaluación de millones, porque hemos perdido 8 ceros de la moneda, y desde luego la inflación no ha parado. La inflación sigue estando en el orden de 100%, 200% por año. Es terrible. El manejo de la economía, al menos como lo podemos entender nosotros, es suicida, pero lo que sí comprobamos es que las empresas estaban mucho mejor en manos privadas que en manos del Estado, porque aquellas que cayeron por vía de expropiación a manos del Estado hoy son improductivas, están cerradas, y los administradores impuestos por el gobierno se ocupaban más de llenar sus bolsillos que no de llenar los almacenes de los productos que producían. Lamentablemente, hay muchas lecciones que aprender de Venezuela para que no se repitan en ninguna parte, y Dios quiera que no se repitan en la Argentina. Leopoldo, bueno, ante todo, agradecerte en nombre del Jockey Club, de la Comisión de Biblioteca, tu presencia. Realmente es un honor haberte tenido, con tu claridad y con siempre has dado muestra, y lo sigues haciendo ahora desde el Parlamento Europeo, que como hispanoamericanos que haya un diputado en dicho Parlamento de origen hispanoamericano es un orgullo para todos, y siempre dando muestra de dignidad y de valentía, afrontando la causa de Venezuela, que creo que es la causa de todos los que pensamos en una Hispanoamérica libre y desarrollada, contra toda variante que se pueda buscar de los nuevos progresistas, de los nuevos socialistas del siglo XXI, o como se le quiera denominar. Simplemente muchas gracias, Leopoldo, y te dejo la última palabra para una despedida que esperemos que puedas en algún momento, que vengas a la Argentina, puedas esta charla darla de manera presencial, y como siempre serás muy bienvenido acá. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. De verdad, para mí ha sido un gran placer. Lo hago, ¿verdad?, con muchísimo cariño. Repito, para mí el amor heredado por la Argentina es inmenso. La admiración que tengo yo por tu país, el país de ustedes, es inmensa. Es un país que tiene las bendiciones del Señor para hacer todo lo más próximo a un paraíso terrenal. Dios quiera que también puedan evitar que llegue el populismo a los extremos que ha llegado en Venezuela, pero quiero simplemente despedirme con mis mejores deseos y reiterando que estoy a la orden tuya y de todos ustedes
para cuanta cosa piensen que pueda serles útil. Humildemente pongo mi granito de arena con tal de que se logre un poquito más allá el respeto a los derechos humanos, a la dignidad humana y ojalá a la democracia y la libertad. Gracias, Leopoldo. Un fuerte abrazo. Para ti.